Bueno, la motivación incluso de hacer este día virtual es, como siempre, el ayudar un poco a nuestro entorno. Hay mucha contaminación ambiental debido a que actualmente se utilizan como combustibles para autos, para procesos industriales, los derivados de petróleo o bien combustibles fósiles que se formaron a partir de restos fosilizados de plantas y de animales muertos, expuestos al calor y a la presión en la corteza terrestre durante cientos de millones de años, y sabemos que son recursos no renovables. Además de que los combustibles no son renovables, sabemos que se van a agotar y dañan el ambiente, por supuesto, con contaminación. En una alternativa que se ha venido trabajando en varias instituciones es el de los biocombustibles, que por lo general son obtenidos de biomasa. Vamos a ver más adelante que hay otras técnicas. Bien, un biocombustible, por definición, es una mezcla de hidrocarburo que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna, la mayoría. Se derivan de la biomasa, que es materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. En este caso la definición entonces de la biomasa es que es una materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, y es utilizable como fuente de energía. En este punto quiero comentar que en nuestro país la forma en que más se utiliza la biomasa es en la leña. Las plantas tienen cuando se secan, la leña tiene un poder energético que se utiliza actualmente incluso en regiones como en nuestro estado de Tlaxcala. Bien, rápidamente, en la Secretaría de Energía ha clasificado a los biocombustibles en al menos 3 generaciones y parece que una 4ª generación. Es importante mencionar esto, porque los combustibles de primera generación son los provenientes o hechos por medios de azúcar o almidón o aceites vegetales, que están contenidos en infinidad de materias como lo son el jugo de la caña de azúcar, granos de maíz, jugo de remolacha o betabel, aceite de semilla de girasol, de soya, de palma, de resino, de semilla de algodón, de coco, etcétera, entre otros, ¿no? Bueno, el principal producto de estos biocombustibles de primera generación es el bioetanol, que es un biocombustible alcohólico que se destila con facilidad de plantas que contienen azúcar o almidón. Esto se ha utilizado desde hace muchos años, incluso desde los primeros modelos de autos del Ford T, que mezclado con gasolina constituye el 10% de combustible que actualmente se utiliza en Estados Unidos en los autos. Como lo mencioné al principio, el bioetanol se puede obtener a partir de celulosas, en este caso trigo, arroz, granos, caña de azúcar, de bagazo, de palma, astillas de madera, residuos de papel, etc. De almidones, trigo, papa, arroz, yuca, o de azúcares, en el caso del jugo de caña de azúcar, frutos dulces, sorgo, etc. Bueno, rápidamente podemos comentar el ciclo del bioetanol. Como dióxido de carbono en la atmósfera, las plantas por medio de la fotosíntesis lo procesan. A la planta por lo regular se hace una fermentación, se hace una destilación, se tiene alcohol bruto, por lo regular hemos hablado de caña y aceite de girasol. Este alcohol todavía se refina para tener un bioetanol al 99.9%, que es el que se utiliza combinado con gasolina en automóviles. Otro producto es el biodiesel, que es un combustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceite vegetal o grasas animales. Pueden ser grasas nuevas o usadas. Actualmente igual en nuestro país hay algunos proyectos que están utilizando aceites de cocina usado o aceites minerales también ya usados,
con el fin primero de evitar residuos peligrosos al medio ambiente, en este caso aceite, sabemos que es muy contaminante del agua, y con el otro, bueno, de que sea reutilizado. Bueno, si es a partir de semillas vegetales, se puede tener aceite crudo. Se hace un proceso de transesterificación de varias secuencias. Después es una purificación o almacenamiento. Y finalmente se obtiene el biodiesel. Bueno, ha habido un problema con estos combustibles de primera generación. El principal es que personas o muchos grupos de personas ven como una forma negativa el que se utilice maíz, por ejemplo, para obtener este tipo de biocombustibles, ya que puede ser utilizado para consumo humano o animal y eventualmente podría dar una escasez de alimentación. Ese ha sido uno de los primeros factores que han evitado que se utilice a gran escala. Otras limitaciones son que su poder energético, tanto del etanol como del biodiesel, es hasta un 20% menor a los combustibles fósiles. Y también, si no se utilizan motores modificados en los autos, podrían dañarlos, ¿no? Utilizando directamente biodiesel o bioetanol. Deben de ser motores que soporten ese tipo de combustible. Biocombustible segunda generación, esto derivó biocombustible segunda generación, el ya no utilizar materia prima de primera, siendo semillas o de maíz, de girasol, sino en este caso utilizar biomasa sin valor nutricional, como el caso de desechos agrícolas, pasto, de rápido crecimiento, etcétera. Bueno, los biocombustibles segunda generación podrían ser una manera más eficiente de producir un biocombustible llamado etanol celulósico. Este sistema utiliza la celulosa en otras partes de planta, por ejemplo del tallo, y se puede aplicar a otros cultivos también. Sin embargo, separa la celulosa de la lignina, que es una sustancia que sostiene unida las distintas partes de la planta, en este caso del tallo. Es un proceso más complejo y necesita más energía. Necesita más trabajo para encontrar una manera de hacer este proceso más barato y eficiente. Un problema importante a resolver es el transporte de grandes cantidades también de biomasa. Hay que llevar demasiada materia prima a las fábricas que requieren del mismo combustible. Entonces, eso es nuevamente un ciclo. El requerir más transporte implica que ese transporte también necesite combustible y también sea contaminante. A la larga también. Pero bueno, el biocombustible de segunda generación, lo comentábamos, se obtiene a partir de los tallos. En este caso ya se utilizan algunas enzimas que descomponen los tallos y por medio de fermentaciones se obtiene nuevamente también el etanol. Finalmente, el biogás. El biogás es un combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, ventilación de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno. Esto es en un ambiente anaeróbico. Bueno, el principal compuesto que da el valor energético del biogás es el metanol, a un 50 o 75% del gas, y lo demás corresponde a dióxido de carbono y tal vez un 2% otros gases. La forma más común de utilizar el biogás es por medio de un digestor. Actualmente aquí en la región hay 2 biodigestores grandes en una granja bovina, donde se tiene el residuo de los animales, se manda a la cámara de digestión y bueno, se deja por medio de una descomposición bacteriológica, se obtiene el gas y finalmente el residuo sólido puede ser utilizado también como fertilizante. Aquí vemos otra lámina, cómo se lleva este proceso. No solamente puede ser desecho del estiércol animal, puede ser también biomasa en descomposición. Otra ventaja del que el biogás no es directamente o no puede ser directamente utilizado como
combustible si no se desea, en este caso para un auto, sino para, en el caso de estufas, el caso industrial también, o generación de electricidad por medio de turbinas. Bueno, vamos a decir que el inconveniente de los biocombustibles de segunda generación es primero tener que acarrear demasiada materia prima, ¿sí? Y también hay que disminuir el costo de la obtención de energía, hemos visto, del bioetanol, ¿no? Bueno, la cogeneración, quiero hablar un poco de la cogeneración porque es la forma más eficiente que se puede utilizar este tipo de energía, y se refiere a la producción tanto de energía térmica como eléctrica a partir del mismo combustible. Entonces, por ejemplo, en el caso del biogás, se puede utilizar para generar energía eléctrica sin que sea directamente utilizado para quemarse y genere calor. Se tiene más poder energético. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se ha hecho algunas pruebas en algunas universidades. Se ha escogido llevar la biomasa a generar el etanol y después el etanol utilizado como combustible en autos. Por otro lado, esa misma biomasa se ha utilizado nuevamente para quemarse y generar vapor, en este caso para mover una turbina y generar energía eléctrica. Bien, en este sentido, el auto que avanza con etanol, con el etanol producido directamente para el auto, puede avanzar hasta 8.000 millas con esa, bueno, vamos a decir que la misma cantidad generada para etanol que electricidad. 8.000 millas de autonomía. Si ese mismo biomasa se utilizara para generar energía eléctrica y después esa energía eléctrica se utilizara en el auto, este avanzaría el doble, o tendría el doble de autonomía. Bueno, esto es con el fin de aprovechar mejor la eficiencia energética. En este caso, una aplicación específica que es de automotriz. Finalmente, los biocombustibles de tercera generación, que les voy a mencionar, son los que se obtienen a partir de algas que tienen un potencial energético que puede llegar a ser 30 veces mayor que los cultivos energéticos de tierra, ya que capturan una gran cantidad de energía solar y se reproducen más rápidamente. E incluso existen algún tipo de algas que de manera natural producen el bioetanol. Sin embargo, la producción de bioetanol a partir de algas en nuestro país aún se encuentra en etapa experimental, por lo que su uso de esta tecnología es en bajo volumen y aún no es económicamente viable. Bueno, aquí presento también una forma de obtener el biodiesel, en este caso, a partir de algas. Se tiene la inoculación de las algas, el crecimiento, bueno, se necesita agua y nutrientes, se cosechan, se separan. El agua se puede reciclar nuevamente para utilizarla con un agua con nutrientes. Y bueno, la parte de la biomasa se prensa, se centrifuga, se tiene aceite de alga y del aceite de las algas el biocombustible. Y bien, del último residuo de la biomasa puede tenerse todavía algo de fermentación o proteínas, ¿no? Algunos nutrientes, incluso son utilizados para alimentación de mascotas. Bueno, y como conclusión, puedo decir que actualmente los combustibles son una alternativa real para la sustitución de biocombustibles fósiles, considerando que se ha incrementado el costo del petróleo y sus derivados. Eso implica que también ya sea más viable la producción de este tipo de combustibles. En lo ambiental, pues se reducen emisiones de gases de efecto invernadero, que causan lluvias ácidas, por ejemplo, así como que se obtienen subproductos, como el caso de fertilizantes. Y en lo social, pues ayuda al crecimiento y diversificación de la economía rural y calidad de vida. Bueno, más o menos estamos en los tiempos y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos, según lo programado, unos 10 minutos todavía de preguntas en alguna de las salas. Escuché que Marta me comentó que hay
varias salas, ¿no?, conectadas. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. ¿Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. En cuestión de los biocombustibles, ¿cuál creen que sea el producto que tiene más utilidad? ¿Me puedes repetir? Sí. Costa Rica, ¿me puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿O es comentario? En cuestión de los biocombustibles, ¿cuál es el producto que es más viable para crear más que nada los biocombustibles? Sí, por algunos datos que tengo es el bioetanol, es el que tiene más poder energético. Sin embargo, hemos visto que, hay algunas contradicciones en el caso de cómo se genera. Si se utilizan materias de primera, en este caso maíz o semillas de girasol, pues hay algunas contras debido al que va a haber alguna disminución en la alimentación mundial, puede decirse. Vimos que se puede obtener a partir del tallo, sin embargo, a partir del tallo necesita más energía y posiblemente ya no es tan viable, pero es el que tiene más poder energético de los tres que comenté, por supuesto, porque vamos a ver con las siguientes ponencias que hay algunos con mucho más poder calorífico, como el caso del hidrógeno. ¿Este proceso es caro? Gracias. Pregunta si el proceso es caro, Roberto. ¿Y perdón qué? Y buenos días. Si el proceso es caro. Si el proceso es caro. Sí es caro. No tengo exactamente el dato de, no sé, por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? En pesos. Pero sí es caro. Por eso es que, cuando el petróleo era barato, el combustibles fósiles no eran viables los biocombustibles. Pero ahora que ya tenemos petróleo caro, ya empieza a ser más viable, ¿no? Y conforme sea más caro el combustibles fósiles, van a ser más viables los biocombustibles, por supuesto, en el aspecto económico. Bueno, pues si no hay más preguntas, quisiera dar la palabra al doctor José Antonio Guevara García para que pues él sí haga su presentación con más calma, ya que él es especialista en el área. Bueno, entonces doy el lugar. No sin antes hacer la presentación de él. Bueno, voy a resumir un poco su CBU, es extenso, pero bueno, tenemos todavía unos 2-3 minutos. Nació el doctor José Antonio Guevara García, nació en la ciudad de Puebla el 19 de diciembre de 1960. Estudió la carrera de Químico Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en Química Inorgánica en el Instituto de Ciencias de la UAP, que es la misma universidad. Realizó estancias doctorales en la Universidad de California, Campus Santa Bárbara, en Estados Unidos de América, del 92 al 93, y en la Universidad Autónoma de México, del 94 al 98, para recibir el grado de doctor en Ciencias Químicas, de Química Inorgánica de la UAP en el 2005. Recibió la mención honorífica de la Academia Mexicana de Química Inorgánica por su trabajo de tesis de maestría, la beca President's Work Study Harvard, University of California, Santa Bárbara, beca para estudios de doctorado, y ha sido miembro del SNI. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Sussex, Inglaterra, en 95, en la Universidad de Tübingen, Alemania, en 2003, y en la Universidad de Orleans, Francia, también en 2003. Ha publicado 28 artículos de investigación en revistas internacionales con arbitraje, incluyendo 4 capítulos en libros sobre química del vanadio,
editado por la PAP. Y bueno, su currículum lo pueden ver ahorita en la página del CUDI, y vamos a pasar a su presentación. Estaré un poco. ¿Quiere checarle? Sí, ok. Bueno, buenos días. Quiero agradecer la invitación del doctor Roberto Morales Caporal, la hospitalidad del Instituto Tecnológico de Apizaco y, por supuesto, el apoyo tecnológico del CUDI. Después de esto, quiero mencionar el contenido. Vamos a hacer algunas definiciones, aunque ya la presentación de Roberto ayudó bastante en ese sentido. Vamos a discutir un poquito el desarrollo mundial en biorefinerías para luego situarnos en México y ver qué estamos haciendo y cuál es el potencial de desarrollo en México. Con esos conceptos vamos entonces a imaginar cómo podríamos combinar todo este potencial y toda esta tecnología para hacer biorefinerías en México. Finalmente, voy a mostrar un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio en ese sentido, convertir residuos en biocombustibles y finalmente hacer algunas conclusiones de esto. El concepto de biorefinería implica el convertir biomasa en químicos y en combustibles y producir electricidad. Ahora, tenemos biorefinerías que son de primera generación, en donde granos, caña de azúcar, madera, sufren una conversión termoquímica para que nos produzcan biodiesel y bioetanol. Sin embargo, aquí observamos primeramente que estos granos y esta caña de azúcar provienen del uso intensivo de tierras y compiten necesariamente con la producción de alimentos. Y en segundo lugar, que esta conversión termoquímica implica un impacto ambiental. La segunda generación de biorefinerías utilizan ahora también pastos, residuos de agricultura y forestales, aparte de otros residuos biológicos, para producir calor, electricidad, combustibles y productos químicos. Ahora, también en esta segunda generación, podemos ver que la conversión se hace en procesos termoquímicos, pero también incluye procesos bioquímicos. Finalmente, tenemos una tercera generación de biorefinerías en la que ahora, aparte de tener la conversión de residuos y de biomasa en general, también podemos dar tratamiento de aguas y a los propios residuos que se generan en la biorefinería, más aparte hacer uso de química verde y, por supuesto, de procesos bioquímicos. Tenemos una planta que tiene 0 emisiones, pero que aparte hace captura de carbono para hacer carbono neutro. Y finalmente es una planta que produce, entre todos los biocombustibles, también produce hidrógeno. Ahora, ¿qué es esto de carbón neutro? Tenemos combustibles que son carbón positivo, carbono neutro y carbón negativo. Actualmente, por ejemplo, cuando quemamos para obtener energía derivados de petróleo, entonces lo que estamos haciendo es emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono, y ese es un proceso carbón positivo. También cuando empleamos cultivos o plantas cultivadas en nuestros campos, entonces estamos extrayendo el carbono de la tierra. Eso entonces hace crecer las plantas y ese material, cuando lo combustionamos, emitimos a la atmósfera. Eso es un proceso carbón positivo. Un proceso carbón neutro es el que saca
de la tierra suficiente material, suficiente biomasa, pero también está capturando del ambiente, de forma que el balance en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero es neutro. Y también así tenemos procesos que pueden ser carbón negativo. Ahora, con respecto a la biomasa, ya aquí el concepto de biomasa lo estipuló el doctor Roberto, pero sí quiero hacer ahora la introducción de lo que es un bioresiduo. Nos conviene más emplear bioresiduos que biomasa. ¿Por qué? Bueno, porque los residuos biológicos tienen la ventaja de que no compiten con la provisión de alimentos o con la cadena alimenticia y que no requieren necesariamente de un uso extra de terreno. Simplemente estos residuos los podemos obtener en base seca, base húmeda, de fibras y de residuos de agricultura, como el maíz, como la caña de azúcar, como el bagazo de la caña de azúcar, pero también de otros biomateriales como los residuos de frutas y los residuos que generamos en la casa. Pasamos adelante. Un concepto más, que es el concepto de desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable se basa en tres conceptos: el social, el económico y el tecnológico. Actualmente se considera incluso un elemento más, que es el elemento político, porque necesariamente para poder llevar a cabo la conjugación de estos elementos necesitamos una legislación adecuada y decisiones estratégicas convenientes. Ahora pasamos a lo que es el desarrollo mundial en biorefinerías. Para ello tengo datos aquí en la presentación de lo que es Estados Unidos y de lo que es Europa. Y vemos en las gráficas de pastel cómo la aportación de los energética de las energías renovables va creciendo en estas dos partes del mundo. Particularmente ahora se tiene sobre todo la aportación de maderas, de productos de agricultura, pero también de otras energías alternativas como son la eólica y la geotérmica. Y podemos ver que ahora la aportación que hacen estas energías renovables va creciendo. Actualmente es todavía de un 6%, pero esto va creciendo. Sobre todo crecerá en el futuro cuando tengamos la aportación también, cuando podamos utilizar bioresiduos con mayor eficiencia. Ahora bien, es importante mencionar que en Europa, sobre todo, se está haciendo la transformación de las biorefinerías de primera a segunda generación para poder utilizar residuos. Y en esto, como ya vimos en transparencia anterior, es necesario ver que las biorefinerías de segunda generación utilizan bioresiduos para obtener bioetanol y biodiesel. En Europa tenemos o están tratando de alcanzar el concepto que conocen como la bioeconomía basada en el conocimiento. Y como base de esta bioeconomía tienen el manejo sustentable de los recursos biológicos, de la tierra, forestales, marinos. Estos recursos sustentables generan una producción de materia prima que es la que se procesa para obtener productos que son biomateriales, base de la industria, base de la alimentación.
Ahora, Sí. este concepto o esta bioeconomía está basada en las biorefinerías, en donde tenemos tres pasos importantes, fundamentales. La biomasa, que es la materia prima, luego el procesamiento, que requiere rutas tanto bioquímicas como termoquímicas, pero también rutas híbridas que hacen uso de procesos bioquímicos y termoquímicos para producir fundamentalmente tres clases de productos: electricidad, biocombustibles y productos químicos. En este sentido es importante el aporte tecnológico. Vemos el caso de, tenemos dos casos fundamentales: el caso de bioetanol, el cual también ya se discutió en la presentación anterior, y que básicamente el bioetanol está basado en una ruta bioquímica. Y en el caso de biohidrógeno y del biodiesel, puede haber una combinación de rutas, tanto bioquímicas como termoquímicas. Ahora también entra en juego otro biocombustible, que es el hidrógeno. El hidrógeno, que vamos a ver en la presentación a continuación, puede ser obtenido por ruta química y por ruta termoquímica, pero aquí quiero señalar que es también ya tecnológicamente posible obtener hidrógeno con un balance positivo de energía, es decir, producir más energía de la que el proceso puede consumir. Con toda esta situación y con estos conceptos, vamos entonces a analizar la situación que tenemos en México. En el cuadro de abajo podemos observar que podemos comparar la producción que tenemos de petróleo crudo en la línea en rojo y compararla con la importación de combustible, ¿no? Vemos que mientras la producción de petróleo va descendiendo gradualmente con algunas mesetas todavía, dependiendo de la explotación y de encontrar nuevos recursos petroleros, pero definitivamente la tendencia es a la baja. Mientras que las necesidades de combustible, esas van creciendo sin tener mesetas, simplemente vamos requiriendo, conforme aumenta la población, vamos requiriendo mayor cantidad de combustible, ¿sí? En el cuadro de arriba podemos ver también comparados esta necesidad de combustible y cómo esta necesidad de combustible se compara con lo que se está suplementando actualmente, en el que vemos que se va abriendo una brecha entre las necesidades y lo que se puede suplementar. También podemos observar en este sentido que la aportación de los biocombustibles va creciendo poco a poco en nuestro país, pero todavía definitivamente es una parte muy pequeña lo que puede aportar los biocombustibles en México actualmente. Sin embargo, ya los biocombustibles en México se están ya incorporando a las políticas y a los esquemas de desarrollo. En el caso concreto de la gasolina, se tiene pensado que el bioetanol pueda hacer mezclas con la gasolina y entonces poder ofrecer un producto que pueda ser utilizado a escala nacional, utilizando las mismas vías de distribución que actualmente tiene Pemex para la gasolina. Ahora, este bioetanol, ¿de dónde lo vamos a obtener?
pues eso se está proyectando que sea a través de la producción agrícola. Los requisitos entonces de etanol para las mezclas con gasolina necesariamente están basadas en la producción actual de nuestros campos. Entonces, lo que se requiere para poder alcanzar esta meta es, sobre todo, aumentar las áreas de cultivos. En el caso concreto del etanol sería el cultivo de caña de azúcar, por un lado, y la producción de etanol a partir de maíz por otro. Entonces, aquí necesariamente tenemos que aumentar esta producción, tanto de caña de azúcar como de maíz, y aumentar la superficie de cultivo y la industrialización. Me dice que no soy Ahora, tenemos también que podemos utilizar otros cultivos energéticos. En el caso de biodiesel, podemos utilizar la palma de aceite, la catrofa, el girasol, la canola, el cártamo y la soya. En nuestro país, en el caso de etanol, podemos utilizar sorgo, maíz, yuca, caña de azúcar. También se está pensando en una estrategia de regionalización en donde por el tipo de región podemos tener un tipo de cultivo. Por ejemplo, en la zona norte se piensa en utilizar sorgo dulce, remolacha tropical y la jatrofa para producir biodiesel. En las tropicales se puede hacer uso, en cambio, de la palma africana para producir biodiesel, etc. Sin embargo, hay que resaltar que estos planes de desarrollo siguen utilizando cultivos granos, cultivos energéticos que están dentro de lo que es el marco de una biorefinería que es de primera generación y en la que estamos nuevamente, como lo dije anteriormente, impactando al medio ambiente con emisiones, pero también se está compitiendo, en el caso de terrenos de cultivo, con la producción de alimentos. Entonces, es necesario tener en cuenta esto para el desarrollo futuro. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo ya concreto de la planta de producción de biodiesel en Chiapas, basado en la transformación de la jatrofa en biodiesel. Tenemos ya que esta planta está produciendo, o que se tiene una producción provista de 3.1 millones de litros de biodiesel y que esto pues pueda crecer en el futuro. Nuevamente, esta es una planta o una biorefinería de primera generación. Sin embargo, es posible que podamos migrar de una tecnología de primera generación a una de segunda e incluso una de tercera generación. Esto basado en el potencial de desarrollo que tiene México.